miércoles pasado que continuamos el domingo, una serie poderosa que el Espíritu Santo puso en mi corazón traer a la iglesia y está titulada la serie Nosotros Oramos. Y vamos a continuar edificando sobre ese fundamento de la oración en la vida de la iglesia porque es de extrema importancia. Jesucristo creía y enseñaba y certificaba que no habían cosas más importantes en la vida de la iglesia, en la vida del templo, de la casa del Señor, que la actividad de la oración. Si va conmigo al libro de Mateo capítulo 21, verso 12. Vamos a leer ahí Mateo 21, verso 12. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿De quién era el templo? Importante aclarar bien este principio, que el templo le pertenece o es del Señor. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Nosotros somos administradores del templo. Nosotros somos administradores de la casa del Señor. Somos administradores de los dones y los talentos que Dios nos da para bendecir a su pueblo y para declarar y establecer el reino del Señor en la tierra. Pero el templo le pertenece al Señor. Ahora, en este caso sabemos que hay templo espiritual. El templo espiritual que es cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia, yo soy el templo del Espíritu Santo. Pero también hay un templo corporal, que es donde la iglesia, esos templos, esas casas de Dios, se unen juntos y declaran la grandeza del Señor, declaran la bondad del Señor en la tierra, y somos edificados y somos preparados para hacer la obra de Dios en la tierra. Dice que cuando Jesús entró a su templo o al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración. ¿Casa de qué? Casa de oración será llamada. Mire eso bien. Casa de oración será llamada. Mi casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 14. Importante este verso también. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Padre, te damos gracias por el espíritu de revelación y sabiduría, las cuales ahora mismo abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra implantada que puede cambiar nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. A través de este suceso en Mateo 21, 12 al 14, encontramos que Jesús está certificando la importancia y la prioridad de la oración en la iglesia. No solamente en la vida del creyente como tal, el creyente ora, el creyente debe orar, por eso esta serie se llama Nosotros Oramos, sino que también él está declarando que la oración debe ser una prioridad principal y que su casa sería llamada casa de oración. Su casa sería llamada o distinguida porque haya oración en ella. Ese templo, el cual él dice que era el templo de su padre, el templo de su padre, el templo de Dios, había sido lleno de otras cosas que no era la actividad espiritual que Dios demandaba y que Dios esperaba encontrar en su templo. Cada vez que predico de este templo, de este segmento, especialmente en el verso 12, siempre me llena a mi memoria esta frase: si Jesús entrara en tu templo, ¿qué encontraría? Si Jesús entrara físicamente a la iglesia, ¿qué encontraría? En este caso Jesús entró al templo y en el templo encontró todo menos oración. Encontró de todo menos lo que él quería buscar, lo que él quería encontrar ahí. Ahora, claro, como razón de que los que estaban instalando las mesas y vendían las palomas y los que estaban usando el templo para cambiar la moneda, porque había una moneda específica que se usaba en el templo y había otra moneda específica que se usaba en la calle. En ese tiempo el Imperio Romano estaba gobernando sobre todo esto. Eso era la moneda del César y la moneda del templo. El templo tenía su propia moneda, pero entonces se estaban tomando el atributo de hacer el cambio de moneda haciendo usura o cobrando por encima y haciendo negocios que no tenían que hacer, los cuales Jesús se enfureció muchísimo contra este grupo de personas que habían cambiado la importancia de lo que debería pertenecer dentro de la iglesia. Pero mientras, es interesante que en el verso 14 nos declara a nosotros que tan pronto Jesús entró y estableció la iglesia como casa de oración. Claro, eso no pasó automáticamente, hubo un sinnúmero de cosas que sucedieron ahí. Pero es interesante que la Biblia nos declara que ya habían ciegos,
habían cojos y habían personas con necesidades espirituales que estaban afuera del templo esperando a que el templo supiera su necesidad espiritual. Empiezo diciendo que cuando la iglesia pierde la actividad de la oración, ya deja de suplir las necesidades espirituales del pueblo. Porque el pueblo tiene una necesidad, primero, de erradicar la muerte espiritual de su vida, que es el pecado. Y segundo, erradicar todas las demás consecuencias que vinieron todas las demás cosas que vinieron como consecuencia del pecado. En este caso había enfermedades, en este caso habían cojos, habían todas clases de personas y condiciones espirituales, emocionales, pero estaban buscando sanidad. Y cuando entraban al templo, como había una ausencia de oración, había también una ausencia de poder. Y donde hay una ausencia de poder, entonces los yugos y las obras del enemigo en la vida del hombre no pueden ser quebrantadas. Creo que una buena descripción de esto la encontramos en el libro de los Hechos, cuando Pablo nos dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo bienes. ¿Qué hizo? Andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el enemigo. Yo le oro al Señor, y es lo que estamos creyendo y estamos orando en nuestra iglesia, y es que Dios venga a su casa, que Jesús llegue a su casa a traer un tremendo avivamiento. Pero yo le oro al Señor que cuando Jesús venga a visitarnos, encuentre en nosotros lo que Él viene a buscar, que es un pueblo con un corazón contrito, humillado, un pueblo que es un canal o un vehículo a donde Él puede llevar su mensaje y su avivamiento al mundo. Claro, como no había oración, como no había actividad espiritual, entonces la iglesia se llenó o el templo se llenó. Recuerde que comencé hablando del templo personal y el templo corporal. Tanto el templo corporal como el templo personal empezó a llenarse de corrupción. Cuando tú abandonas tu lugar de comunión y de oración con el Señor, corrupción empieza a llegar a tu alma. Tus pensamientos empiezan a corromperse. Tu corazón empieza a torcerse. Tu condición espiritual o tu búsqueda al Señor, tu altar de adoración y de oración al Señor empieza a corromperse. Porque una casa que está llena de oración y que está llena del poder de Dios es una casa que está constantemente, un templo que está constantemente siendo santificado. Escuche eso bien. La justificación es por fe. La Biblia dice en Romanos 10, justificados somos por la fe y por ella tenemos que paz para con Dios. La justificación es automática. Tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, tú te arrepientes de tus pecados y por medio de la fe tú eres justificado. Pero la santificación es progresiva. Es totalmente diferente. La justificación perdona y justifica tu pecado por medio de la sangre de Cristo, pero entonces el creyente, el templo tiene que pasar por un proceso de santificación, de limpieza. Tu mente tiene que ser limpia de su condición pecaminosa, de sus pensamientos podridos. Tu corazón tiene que ser santificado por el Señor para que de la abundancia del corazón, dice la Biblia, salgan cosas buenas. Cuando Jesús le preguntaron sobre la condición externa de algunos de sus discípulos, Él les comentaba a ellos y les decía: yo quiero decirles algo, lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón, porque del mal tesoro del corazón salen cosas malas, pero del buen tesoro del corazón salen cosas buenas. Entonces tu corazón y mi corazón tiene que ser purificado. Ese corazón, hablemos que ese es uno de los templos. En este caso era un templo físico, pero el templo espiritual es la condición de tu corazón, tu cercanía al Señor. ¿Cómo está tu templo? Ese templo tiene que ser constantemente santificado. Ese templo tiene que ser constantemente limpio. ¿Por qué? Porque si usted, vamos a suponer, usted se baña por la mañana, un sábado, inmediatamente sale en la tardecita, el mediodía afuera a cocinar en la barbacoa. Y todo ese carbón y todo ese, lo que yo le llamo la peste afuera. ¿Usted sabe cuál es esa? Cuando uno está afuera mucho tiempo hay un olor bien peculiar que se le pega a uno. Ahora tú no vas a decir, cuando entras a la casa acabas el día, tú no vas a llegar a entrar a la casa, espero yo, y vas a decir: como ya yo me bañé por la mañana, ya no me tengo que bañar otra vez. Y esos olores, ¿quién te los saca? Porque no salieron con el baño de la mañana. Así le pasa a algunos creyentes. Recibieron a Cristo como Señor y Salvador y ese fue su primer lavamiento. Pero entonces salieron afuera y se contaminaron con el mundo. Se contaminaron con cuanta cosa había afuera y se volvieron a manchar. Y ahora están diciendo: no, como ya yo me bañé con la sangre de Cristo un día, ya no me tengo que volver a limpiar otra vez. Mentira del diablo.
La Biblia dice que nosotros tenemos que estar en una constante purificación. Yo no soy legalista, no creo en un mensaje condenatorio, pero yo creo que la obra del creyente es una obra progresivamente santificada. Pablo le habló a los tesalonicenses y le dijo a los tesalonicenses que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible, blameless en inglés, sin culpa, hasta el día de Jesucristo. Que todo vuestro ser, no solamente la obra redentora que ocurre en tu espíritu, sino también la obra redentora que tiene que ocurrir en tu mente. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La obra redentora que tiene que ocurrir en tu voluntad. Usted sabe de qué yo hablo, tu voluntad. Que a veces esta carne malcriada no quiere obedecer a Dios. Nos ponemos tercos. Y tú empiezas a notar tu terquedad espiritual. Especialmente cuando empiezas a desconectarte de la voz del Señor y empiezas a desconectarte de ese lugar de oración y de comunión con el Señor. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos que el fundamento de la iglesia, el fundamento del creyente y del templo tiene que ser un lugar donde se encuentre la oración y el poder que trae sanidad. Sanó a los ciegos, sanó a los cojos, sanó a los pecadores, sanó a los que estaban ahí. En una ocasión, los discípulos de Juan el Bautista vinieron a espiar. Juan estaba un poquito ofendido con su primo Jesús, porque lo habían metido preso y tenía una sentencia de muerte. Y lo iban a matar. Y envía a unos discípulos allá que fueran donde Jesús estaba predicando. Y le dice a sus discípulos, vayan y pregunten en si es Él el que esperábamos o esperamos a otro. Y Jesús le manda razón a Juan y le dice, dile, los ciegos ven, los cojos andan, a los leprosos son perdonados sus pecados y al pobre es predicado el evangelio del reino. Ve y cuéntale lo que estás viendo, lo que estás oyendo, lo que estás sintiendo. Quiere decir entonces que los resultados espirituales de Dios en nuestra vida son visibles, son palpables. El día que Pedro se levantó a predicar en el día de Pentecostés, ¿sabe lo que le dijo a la iglesia? Le dijo a aquel grupo de hombres, esto que vosotros veis y oís. Y oís. En otras palabras, la obra del Señor en tu vida tiene que ser evidente, tiene que ser evidenciada. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando venga el poder me seréis testigos. ¿Y qué define a un testigo? Es uno que evidencia. Es uno que da prueba y evidencia del poder de Dios. Yo declaro que tu vida será una evidencia del poder de Dios. Esa es mi oración en esta iglesia. Que ese espíritu de oración, de intercesión, de búsqueda, regrese a ser una prioridad para que entonces nosotros podamos evidenciar de una manera más contundente el poder soberano del Señor. Nada puede sustituir el espíritu de oración en nuestra vida. Ahora, escuche bien, esta iglesia empezó en una atmósfera, la iglesia de los Hechos comenzó en una iglesia de oración y en una atmósfera de llenura del poder del Espíritu Santo. La oración comenzó en Hechos 1, el día de Pentecostés se formalizó todo con la llenura, o el día de Pentecostés con la llenura del Espíritu Santo, cuando le aparecieron lenguas de fuego y todos fueron llenos del amor y del poder de Dios. Pero a pesar de que ya habían recibido una manifestación y una llenura del Espíritu Santo, ellos entendieron el libro de los Hechos. Usted mire esa iglesia, usted encontrará que ellos entendieron que la perseverancia en la oración, la perseverancia en la palabra y la perseverancia en el amor los unos por los otros iban a ser las características que definiría la iglesia. ¿No yo? O sea, la iglesia iba a estar definida y caracterizada porque, número uno, la iglesia ora. Número dos, la iglesia persevera en la palabra de Dios. Y número tres, dice que compartían todos juntos. Tenían todas las cosas en común. Se reunían en las casas, hacían oraciones, partían el pan. ¿Qué es eso? Amor los unos por los otros. Tres cosas poderosas que evidencian una iglesia del reino. Su intensidad en la oración, una iglesia que sabe orar. Y una iglesia que tiene un cuadro y una nutrición de la palabra del Señor saludable. Porque Dios no quiere que usted y yo andemos por ahí desnutridos espiritualmente, porque no estamos recibiendo una buena palabra.
Y obviamente si estamos orando y estamos en la palabra, entonces quiere decir que estamos llenos de Dios. Y como estamos llenos de Dios y Dios es amor, también andamos amándonos los unos a los otros, no rechazándonos los unos a los otros, ni peleando los unos con los otros, sino amándonos los unos a los otros. Alguien dice amén. Gloria al Señor. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenían todas las cosas en común los unos con los otros. Perseveraban en la palabra y en las oraciones. Y en el partimiento del pan. Palabra, oración y amor. Esa iglesia que persevera en la oración, que persevera en la oración como una prioridad, es una iglesia que entiende que sus equipos ministeriales, que su liderazgo debe ser de gente compuesta de gente que ore. Y si nosotros oramos, la gente va a orar. Y si la gente va a orar y nosotros estamos orando, entonces seremos una iglesia de poder, una iglesia de victoria y una iglesia bendecida por el poder del Señor. Pero ¿sabes dónde empieza? Arriba. Empieza en las cabezas. Empieza primero conmigo, el pastor, con mi esposa, con el liderazgo, con el equipo ministerial, de que no estamos simplemente aquí a jugar iglesia y a ocupar una posición de voluntario. Yo sé que algunos de ustedes en su trabajo le piden y le requieren ciertas horas de voluntario. Eso no es la iglesia. La iglesia no es para acumular horas de voluntario. La iglesia es para servir a Jesús. Alguien diga amén. That's right. Yes, es para servir a Jesús. Es para darle a Jesús lo mejor. Es para amar a la gente. Pero todo comienza en ese grupo. Mire lo que dice Hechos 6:1. Mire, Hechos 6:1. You can put it up, please. Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué estaba pasando con el número de los discípulos? Estaba creciendo. ¿Y qué pasó? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Ves? A pesar de que esta iglesia estaba apenas comenzando y estaban aprendiendo a orar y a estar llenos y a llenarse de Dios, todavía tenían sus murmuraciones, sus clases culturales. ¿Ves? Y empezaron a quejarse de que las viudas no estaban siendo atendidas en la distribución diaria de la comida. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo. Mire la prioridad. Mire la prioridad. Si usted es una persona en cualquier posición de servicio en nuestra iglesia, mire la prioridad. No es justo que nosotros abandonemos la oración y la palabra. O sea, una cosa no puede reemplazar a la otra. Es más, el ángel en el libro de Apocalipsis vino contra la iglesia de Esmirna y le dijo a la iglesia de Esmirna: eres excelente en el servicio, eres excelente en esto, eres excelente en lo otro, pero tengo una cosa contra ti: has perdido tu primer amor. O sea, la iglesia tiene que aprender lo que son prioridades. Y el primer llamado de la iglesia del Señor Jesucristo, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Alguien dice amén. Aleluya. Entonces ahí la solución fue en el verso 3: buscar pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Número 1, ¿qué? Buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Número 3, de sabiduría, a quien se le puede encargar el trabajo, para que entonces nosotros persistiremos, hablando de los apóstoles, en la oración y en el ministerio de la palabra. Todo comenzaba con la prioridad de la oración y de la palabra. Y ellos entendían que si tenían la prioridad en la oración y en la palabra, todo lo demás caía en su sitio. Todo lo demás caía en su sitio. No podemos dejar la prioridad, lo que es prioritario, a un lado, sino que tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer primero. ¿Alguien dice amén? Estos hombres que ayudaban, que eventualmente se convirtieron en obreros, fueron elegidos no necesariamente por sus virtudes y sus talentos. Dios no era un Dios que escogía talento primero. De hecho, Dios se ha encargado de avergonzar el conocimiento convencional cuando escoge a Jeremías, un hombre que aparentemente era un jovencito, número 1, y número 2, tenía un impedimento del habla. Cuando Dios le dice: te voy a llamar de profeta a las naciones, te voy a llamar para que seas un comunicador de mi palabra a las naciones del mundo, y el jovencito le dice: yo no sé ni hablar. Escoge a Moisés para que lidere a un pueblo, y la Biblia sí nos dice que Moisés era tartamudo y no era un buen comunicador, pero Dios se encargó de conseguir
personas que quizás no eran las personas más dotadas o más talentosas y habilidosas, pero eran las personas más dispuestas. Ya conmigo, disposición. That's right. Cuando la iglesia aprende, y esto se lo voy a robar a mi esposa de un taller que ella hizo, cuando la iglesia aprende a utilizar el dispuesto, no tendrá que suplicarle al talentoso. Aleluya. Alguien dice amén. Cuando tú aprendes que Dios está buscando más tu disposición, la disposición de tu corazón, se te van todos esos complejos y todas esas cosas. Y ahora lo que Dios hace es que empieza, dice la Biblia que la iglesia en Antioquía tenía una situación que necesitaba enviar a unos hombres. Entre ellos estaba Saulo, Pablo. Y dice la Biblia que los líderes de la iglesia, los discípulos, los profetas, los maestros, se separaron en un tiempo de ayuno y oración. Y dijeron lo siguiente, ministrando estos al Señor. En el capítulo 13, verso 2. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién Dios escoge? ¿Quién es el que escoge la gente que va a hacer cosas para Él? Dios. Dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y apartadme a Saulo para la obra que yo les he llamado. Wow, yo quiero que usted sepa algo. Tú vas a empezar a conseguir y a entender propósito y destino para tu vida cuando tú entres seriamente en la oración. Ahí ellos encontraron su propósito para la obra que yo los llamé. ¿Tú quieres saber qué Dios tiene para ti en tu futuro? Ora sobre Él. Si eres un hombre o una mujer soltera y estás buscando elegir a alguien eventualmente con quien ser una pareja, que Dios sea quien hable. Porque piernas lindas y bíceps grandes no la hacen. No la hacen. ¿Qué lo hace? La oración. Cuando Dios te habla. Cuando tú sabes que tú estás en el centro de la voluntad del Señor. Y dice la Biblia que después que terminaron de orar y después que terminaron entonces de haber orado, le impusieron manos a ellos y los dispersaron, los llevaron, los mandaron, los enviaron al entrenamiento. Pero fue Dios quien desglosó el propósito. Dios tiene un propósito que comunicar contigo. No importa en qué etapa de la vida tú estés. Cuando yo fui a visitar a un hombre de Dios que vivió muchos años, poderoso, se llamaba Oral Roberts. Y Oral Roberts, en sus últimos años de vida, nosotros, mi esposa y yo, tuvimos la oportunidad de ir a su casa hace varios años atrás. Y él decía, yo no sé por qué yo estoy aquí todavía. Quiere decir que todavía Dios tiene algo conmigo. Y él decía que todos los días en la mañana él simplemente le decía, Señor, dime el propósito por el cual yo todavía estoy vivo. ¿Por qué? Porque es que si estoy aquí, es por algo. Si estoy aquí, es por algo. Y él nos decía que él y Billy Graham hablaban de vez en cuando y él se comunicaban eso. Billy, somos los últimos dos que quedamos. Si estamos aquí, de esa generación, si estamos aquí es porque Dios no ha terminado con nosotros. Yo quiero que tú sepas algo. Tú tienes que tener una conciencia de propósito. Y si tú estás en esta vida, estás en este mundo, es para cumplir una misión. Y Dios te la quiere revelar, Dios te la quiere manifestar. Y tú puedes encontrarla, ¿sabes dónde? De rodillas. De rodillas. Oh, yes. Yo creo eso. Yo creo en el propósito de Dios. Cuando Jesús fue a escoger a los 12 hombres, él quizás ni sabía que eran 12 al principio, pero dice que después de haberse apartado con el Padre a orar por un tiempo, escogió a los 12 y después les dio su lista de prioridades. Número 1, los escogió para que estuviesen con él. Comunión, intimidad, relación. Y 2, los escogió para que predicasen el evangelio. Jesús entendía que la comunión con el Padre era más importante que la actividad para el Padre. Uy, se lo voy a repetir otra vez. Él entendía que la intimidad con el Padre es más importante que cualquier actividad que yo pueda hacer por el Padre. En aquel día, dijo Jesús, muchos se levantarán y me dirán, hice esto en tu nombre, eché fuera demonios, sané a aquel, hice aquello otro. Y Jesús les contestará tristemente, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Y sabes qué es lo curioso? No le dijo hacedor de maldad porque fornicaron, ni porque adulteraron, ni porque mataron, ni porque hicieron ninguna de esas cosas. La única queja que tenía Jesús contra ese grupo era, no te conozco.
Ya al final de su carrera ministerial, mientras Jesús oraba por sus discípulos, que estaba preocupado orando por ellos, ocupado orando por ellos, por las obras que les quedaban en manos, Él estaba orando al Padre y dijo estas palabras: porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Al final del día es la iglesia que conoce a Jesús, la iglesia que podrá marcar una diferencia en este mundo por Jesús y para Jesús. Aleluya. Esa iglesia que hace de esa oración una prioridad, espera la dirección del Espíritu Santo. Hay personas que en ocasiones le preguntan a uno y presionan a un pastor: pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no? ¿Por qué? Si Dios no me lo dijo. Yo no me voy a meter en algo por invención mía. Porque si Dios no me lo dijo, entonces es una obra mía, entonces yo me tengo que encargar de sostenerlo. Pero si Dios lo dijo, Él se encarga de todo lo necesario. Y tú tienes que aprender eso en la vida, que cuando Dios te manda a hacer algo, Él se encarga de sostenerlo. Y esa iglesia que ora y que hace de la oración esa prioridad, entiende eso. Que cuando nosotros oramos, Él trae dirección a nuestras vidas. Tienes una situación con tus hijos, pide al Señor dirección. Tienes decisiones importantes que hacer, no estés inventando. No, yo siento paz. Olvídese de la paz. Olvídese de la paz. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay gente que siente mucha paz pecando. Así que paz no es la luz verde. La luz verde es que tú sabes en tu corazón y en tu espíritu que Dios te está dando una puerta para que tú tomes la decisión correcta. Y como resultado de eso viene la paz. Pero si la paz vino sin orar, si la paz vino sin ir a Dios, si la paz vino sin tener una convicción en nuestro espíritu, entonces posiblemente es una paz engañosa. Así que mejor irnos a la segura con Dios. ¿Alguien dice amén? Yo tengo muy claro lo que Dios me ha llamado a hacer. Y han habido oportunidades para yo hacer otras cosas aún dentro del ministerio que no, Dios no me llamó a hacerlas. Y créeme que he tenido personas que me han querido convencer. Yo no, si Dios no. Si Dios no lo hace, yo no lo quiero hacer. Así como Moisés le dijo al Señor: si tú no vas con nosotros, yo no me muevo de aquí. No me importa cuánta gente vaya conmigo, yo no me muevo de aquí. ¿Me entiendes? Porque Dios quiere hacer algo grande. Esa iglesia que tiene la oración como una prioridad, escuchen muy bien, sabe orar los unos por los otros. Escuche eso bien. Algunos tienen que renunciar a ese complejo de llanero solitario, que tienen guille de isla. Tienen guille de isla, quieren estar aislados todo el tiempo, esquineados. Sácate todos esos complejos ya. Todos tenemos nuestras luchas y nuestras batallas. Aquí en nuestra iglesia nosotros sabemos orar los unos por los otros. Y le voy a decir una cosa: la oración ferviente y eficaz del pueblo de Dios puede mucho. Es una iglesia que sabe orar, que si el hermano lo van a intervenir, vamos a orar, que si pasó aquello otro, vamos a orar. A nadie le interesa tus negocios personales, pero nos interesa orar por ti. No tienes que dar detalles, simplemente si es sanidad, oramos por tu sanidad. Si es un problema, vamos a orar por ese problema. Pero no nos aislemos. Una iglesia que entiende que la oración es poderosa es una iglesia que ora los unos por los otros. Por lo tanto, es una iglesia que es sana y es fortalecida y que logra a través de la oración influenciar el cielo y también influenciar la tierra a favor de sus miembros. Yo le creo a Dios de que podemos influenciar el cielo y la tierra a favor tuyo. Que el cielo puede influenciar tu negocio. Que el cielo puede influenciar la vida de tus hijos. Que el cielo puede influenciar todas las cosas en las cuales tú emprendes. Y el vehículo para hacer eso es la oración. Santiago dice: confesad vuestras ofensas. Esa palabra ofensa está mal traducida. No necesariamente es nuestros pecados, sino confesar nuestras situaciones quizás los unos con nosotros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. Cuando nosotros oramos los unos por los otros, sanidad viene.
Así que yo declaro que si usted ha pedido una petición en esta iglesia, ya sea en las casas de luz, ya sea en los servicios de los miércoles, los domingos, no oramos en público así, pero si usted le ha estado creyendo al Señor, ¿sabe lo que va a suceder? Dios va a sanar todo lo que tiene que sanar en tu vida. ¿Usted lo cree? Levanta tus manos ahí conmigo y diga: yo declaro ahora mismo que viene sanidad para mi vida en todas las áreas. Esta iglesia será una iglesia sana y fortalecida, y será una iglesia con influencia en el cielo y en la tierra. Dele un aplauso a Cristo si puede. Escuche bien. 2 puntos más que quiero compartir. Por medio de esa oración, estamos listos para enfrentarnos a las oposiciones. Todo el mundo tiene oposiciones. Algunos más grandes, otros más pequeñas, de diferentes colores, pero todos tenemos oposición. ¿Okay? Hay una oposición contra el creyente. Hay una oposición contra los que le sirven al Señor. Y hay una oposición a que el reino sea expandido y que la predicación del evangelio de Jesús sea extendida por todo el mundo. Todos tenemos oposición. ¿Okay? Pero hay una oración que te ayuda y que te prepara para enfrentar la oposición. Creo que fue Pedro quien dijo: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús le dijo a ese mismo Pedro y a 2 más de sus compañeros, le dijo: orad, orad, persiste en la oración, persevera en la oración. Tan siquiera un periodo de tiempo para que no caigas en tentación. En otras palabras, la oración te da la fortaleza para enfrentar la oposición. La iglesia de los Hechos, cuando metieron preso a 2 de sus líderes por predicar el evangelio, la iglesia oró y dijo: Señor, ahora concédenos a tus siervos mucho de nuevo. Mira las amenazas de los demás contra nosotros, pero no vamos a dejar de predicar tu palabra. Y la oración equipaba al hombre, equipaba a la iglesia para enfrentarse a la oposición que viene. Tú vas a tener aflicciones en este mundo, pero confía, Dios ha vencido al mundo y a través de la oración tú puedes estar capacitado para enfrentarte a ella. Y por último, por medio de la oración, nosotros abrimos los cielos y el poder de Dios se manifiesta a nuestro favor. No tienes que estar en la iglesia un culto de domingo. No tienes que estar en la iglesia un miércoles o en una casa de luz. Puedes estar en tu trabajo y el cielo se abre y el poder de Dios se manifiesta a favor tuyo. Puedes estar haciendo algo común, algo que a lo mejor tú piensas que es normal. El cielo se abre y el poder de Dios opera a favor tuyo. Así que yo te insto en esta noche que tú no tengas temor de involucrarte y hacer de la oración una prioridad en tu vida. Que no tengas temor a poner en tu vida la oración como una prioridad, para que tú puedas ver la manifestación del poder de Dios a tu favor en todas las áreas de tu vida. Que si hay situaciones y decisiones en las cuales tú tienes que enfrentarte en los próximos días, que tú te atrevas a consultar a Dios: Señor, dame dirección. Una oración que yo hago con mucha frecuencia es una oración que aprendí de mi pastor, de mi padre espiritual. Y es la siguiente: Señor, dame oídos para oír la voz de tu espíritu. Dame ojos para ver lo que con ojos naturales no pudiera ver, discernimiento. Dame un corazón de sabio para poder entender lo que mis oídos están oyendo, lo que mis ojos están viendo. Y dame una boca que siempre proclame la verdad de tu palabra. Pídele al Señor: Señor, ábreme los ojos. Pablo le dijo a los efesios, oró por los efesios y les dijo: yo oro por vosotros, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, que os dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No solamente para que conozcas su voluntad, sino también para que sepas cuál es tu herencia y cuál es aquello a lo cual Dios te ha llamado. Y todos los días que tú te enfrentas a la vida: Señor, dame oídos para oír hoy. En las cosas más sencillas de la vida quiero oír tu voz. Dame ojos para ver, tener discernimiento cuando algo no viene de Dios y cuando algo viene de Dios. Dame corazón de sabios para tener la revelación del Espíritu Santo en todas esas áreas. Dame siempre, Señor, una boca que hablará la verdad de tu palabra. Y cuando tú haces de esa oración una prioridad, cosas grandes suceden en tu vida.